Poco después del ataque del dron, durante una reunión no relacionada con el tema, el 15 de agosto, Venezuela vino a la conversación y Trump me dijo enfáticamente: hazlo, refiriéndose a eliminar al régimen de Maduro. Esta es la quinta vez que lo pido, continuó. Le describí el análisis que estábamos haciendo en una reunión que se había reducido a Kelly y yo, pero Trump insistía en que quería opciones militares para Venezuela y después quedársela, porque, en realidad, es parte de Estados Unidos. El interés presidencial en discutir opciones militares inicialmente me sorprendió, pero no debió. Después supe que Trump se había manifestado al respecto respondiendo a la prensa a una pregunta casi un año antes, el 11 de agosto de 2017, en Bedminster, New Jersey. Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a excluir la opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Es nuestro vecino. Quiero decir que estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy muy lejos. Venezuela no está muy lejos y el pueblo está sufriendo. Están muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesaria. Yo le expliqué por qué la fuerza militar no era una respuesta, especialmente dada la inevitable oposición en el Congreso, pero que podíamos lograr el mismo objetivo trabajando con los oponentes de Maduro. Desde luego, Trump decía periódicamente que quería reunirse con Maduro para resolver todos nuestros problemas con Venezuela, algo que ni Pompeo ni yo pensamos que era una buena idea. El Big Bang en Venezuela vino el viernes 11 de enero. El nuevo joven presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció en una protesta masiva en Caracas que la Asamblea consideraba que la abiertamente fraudulenta reelección de Maduro en 2018 era ilegítima y por ende inválida. Por ello, la Asamblea, única institución electa por el voto popular legítimo en Venezuela, declaró la presidencia vacante. Mediante la cláusula de vacancia de la Constitución de Hugo Chávez, Guaidó dijo que se convertiría en presidente interino el 23 de enero. Estados Unidos tuvo un aviso tardío por parte de la Asamblea Nacional de que se moverían en esa dirección. Nosotros no motivamos o asistimos a la oposición. Ellos vieron este momento como su posible última oportunidad. Todo estaba alineado en Venezuela y nosotros debíamos decidir cómo responder. Sentarnos y ver o actuar. La revolución estaba ocurriendo. Le informé a Trump de lo que pasó, interrumpiendo una reunión con un agente externo que ya se había pasado de tiempo. Trump, pensé, estaba irritado de estar siendo informado solamente de un posible cambio en Venezuela, decidiendo que debía pronunciarme a mi nombre y no a nombre suyo. El 14 de enero pauté una reunión del comité de directores en el Sit Room para considerar nuestras opciones para sancionar al régimen de Maduro, especialmente en el sector petrolero. El hecho de que Guaidó permaneciera libre era una prueba de que teníamos una oportunidad. Necesitábamos la decisión de Trump sobre las sanciones y sobre si reconocer o no a Guaidó como presidente legítimo cuando cruzara el Rubicón el 23 de enero. Trump dudó que Maduro fuera a caer diciendo que es muy inteligente y duro, lo que fue otra sorpresa, dados los comentarios previos sobre la estabilidad del régimen. Vladimir Padrino, uno de tantos latinos con nombres rusos de los días de la Guerra Fría, y el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza se acercaron a la oposición para explorar qué significaría la amnistía ofrecida por la Asamblea Nacional para militares desertores del régimen si la oposición lograba vencer. Más tarde por la mañana hablé con Trump, quien quería certeza con respecto al acceso a los recursos petroleros de Venezuela una vez cayera Maduro, tratando de asegurar que China y Rusia no seguirían beneficiándose de los tratos con el régimen ilícito de Chávez y Maduro. Trump aceptó reconocer a Guaidó, algo que Pence estaba perfectamente preparado para hacer. Trump agregó después: quiero que él diga que será extremadamente leal a los Estados Unidos y a nadie más. Trump todavía quería la opción militar, planteando preguntas a los republicanos de Florida, quienes estaban plenamente sorprendidos, excepto por Rubio, quien había escuchado eso antes y sabía cómo desviarlo amablemente. Después llamé a Shanahan y Dunford para preguntar cómo evolucionaba su análisis.
Ninguno de nosotros pensaba que una opción militar era aconsejable para este punto. Guaidó apareció ante una multitud en Caracas, de acuerdo con nuestra embajada, la mayor en 20 años de historia del régimen de Chávez y Maduro, y se juramentó como presidente interino. El evento fue transmitido. Pence vino y estrechamos manos, y lanzamos el comunicado de Trump inmediatamente. Informé a Trump sobre los eventos del día cerca de las 6:30 de la tarde, y él parecía seguir firme. Al día siguiente, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y un grupo de generales dieron una conferencia de prensa para declarar su lealtad a Maduro, algo que no deseábamos, pero que para este punto no se reflejaba en actividad militar real. La oposición creía que el 80% o más de los militares de rango y la mayoría de los oficiales menores, cuyas familias lidiaban con las mismas limitaciones que el resto de la población venezolana, en realidad apoyaban al nuevo gobierno. Aunque el porcentaje no puede ser confirmado dada la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro, Guaidó frecuentemente afirmaba que tenía el apoyo del 90% de la población venezolana. La primera señal problemática de Trump vino esa tarde, después de las 8:30 p.m., cuando me llamó diciendo «No me gusta dónde estamos», refiriéndose a Venezuela. Estaba preocupado por la rueda de prensa de Padrino, diciendo que el ejército entero está con él. Después agregó «Siempre dije que Maduro era duro. Nadie ha escuchado jamás sobre este niño Guaidó. Y los rusos han hecho pronunciamientos brutales». En la tarde íbamos a desvelar las sanciones de la Casa Blanca en la sala de prensa, pero pasé primero por la oficina oval. Trump estaba muy feliz sobre cómo el asunto de Venezuela estaba siendo cubierto por los medios. Me preguntó si debíamos enviar 5.000 tropas a Colombia en caso de que fuesen requeridas, lo que yo anoté en mi bloque de notas amarillo para revisarlo con el Pentágono. «Diviértete con la prensa», me dijo Trump. Algo que hicimos cuando mi nota fue vista por las cámaras y produjo innumerables especulaciones. Subsecuentemente, pensamos que las sanciones petroleras eran un golpe mayor para el régimen de Maduro y muchos coincidían en que ahora era solo cuestión de tiempo antes de que cayera. El 30 de enero mi oficina estaba llena de gente, incluida Sarah Sanders, Bill Shine, Mercedes Schwab, para escuchar la llamada de Trump con Guaidó a las 9 de la mañana. Trump le deseó buena suerte en las grandes demostraciones anti-Maduro planeadas para ese día, que Trump dijo eran históricas. Trump luego le aseguró a Guaidó que lograría el derrocamiento de Maduro, y al lado le dijo que estaba seguro de que Guaidó recordaría en el futuro lo que pasó, lo que era una referencia de Trump a sus intereses en los recursos petroleros de Venezuela. Guaidó le agradeció al presidente sus llamados a la democracia y su firme liderazgo, lo que me hizo sonreír. ¿Firme? Si tan solo supiera. Trump dijo a Guaidó que podía sentirse libre de decir a los manifestantes más tarde que él lo había llamado y esperaba reunirse con Guaidó personalmente. Guaidó respondió que sería muy emocionante para la gente escuchar que él había hablado con Trump mientras ellos luchan contra la dictadura. Trump dijo que era un honor hablar con él y la llamada terminó. Sin duda fue un estímulo para Guaidó anunciar que había hablado con Trump, lo que, por supuesto, era nuestra intención. Guaidó tuiteó sobre la llamada incluso antes de que Trump lo hiciera y la cobertura de la prensa fue uniformemente favorable. En Venezuela, un plan estaba siendo desarrollado, que pensamos era promisorio. Llevar suplementos humanitarios a través de las fronteras con Colombia y Brasil para distribuirlos alrededor de Venezuela. Hasta ahora, Maduro había logrado efectivamente el cierre de las fronteras. El proyecto de la ayuda humanitaria demostraría que Guaidó se preocupaba por los venezolanos y también que las fronteras internacionales estaban abiertas, demostrando la creciente falta de control de Maduro. También había esperanzas de que oficiales clave no seguirían las órdenes de cerrar las fronteras, pero eso, aun si lo hacían, pondría a Maduro en una posición imposible de negar suplementos humanitarios a sus ciudadanos empobrecidos. Guaidó se fue de Caracas encubierto el miércoles hacia la frontera con Colombia, donde estaba planeado originalmente que esperaría en el lado venezolano mientras la ayuda humanitaria llegaba a través del puente internacional de Tienditas desde Colombia. Aún así escuchamos que Guaidó estaba pensando en realidad en cruzar a Colombia para asistir al concierto patrocinado por Richard Branson
en Cúcuta el viernes por la noche para apoyar la asistencia para Venezuela y después llevar la ayuda humanitaria a través de la frontera el día siguiente, enfrentándose directamente a una confrontación con las fuerzas de Maduro si es que ello llegara a ocurrir. Esa no era una buena idea por muchos motivos. Era bastante dramática, pero peligrosa, no solo físicamente, pero más importante, políticamente. Una vez cruzara la frontera, fuera de Venezuela, para Guaidó sería previsiblemente difícil volver a entrar. ¿Qué pasaría con su habilidad para controlar la política opositora si estaba aislado fuera del país, sujeto a la propaganda de Maduro diciendo que había huido por miedo? La tarde del viernes, Guaidó cruzó la frontera hacia Colombia presuntamente vía helicóptero, asistido por militares simpatizantes desde Venezuela. Se esperaba que esas tropas ayudarían a hacer pasar la ayuda humanitaria a través de los controles fronterizos el sábado. Yo estaba decepcionado, pero al menos escuchamos esa noche que el concierto de Richard Branson tuvo mucho mayor asistencia que el que organizó Maduro dentro de Venezuela, algo que yo pensé era algún tipo de victoria. Guaidó llegó a las 9 de la mañana al puente de tienditas preparado para cruzar. Hubo reportes todo el día de que estaba a punto de cruzar, pero ello nunca ocurrió, sin que en realidad hubiera explicaciones de por qué. De hecho, la operación simplemente fracasó, con excepciones en algunos lugares donde los voluntarios lograron hacer pasar la ayuda humanitaria. Lo lograron en la frontera con Brasil, pero no en la frontera con Colombia. Para el final del sábado, pensé que la oposición había hecho poco para avanzar en su causa. Me decepcioné de que los militares no respondieron con más deserciones, especialmente en los altos mandos. Me sorprendió que Guaidó y Colombia no ejecutaron planes alternativos cuando los colectivos y otros detuvieron los cargamentos de ayuda humanitaria que intentaban entrar, quemando los camiones y los puentes. Las cosas parecían haber sido dejadas al azar y desconectadas, fuese por falta de avance en el plan o por fallos por los nervios. No pude distinguir en el momento, pero las cosas no levantaron en los días siguientes y Guaidó no volvió a Caracas. Yo empecé a preocuparme. Nos llegaron reportes de que entre los venezolanos el sentimiento después del sábado era de victoria para Guaidó, algo que me sorprendió por ser muy optimista. Nos dimos cuenta mucho después de que había especulación de que los colombianos se paralizaron por el miedo, temiendo causar un enfrentamiento militar a lo largo de la frontera, y después de años peleando contra la insurgencia y contra el narcotráfico de Colombia, sus tropas simplemente no estaban listas para un conflicto convencional con las Fuerzas Armadas de Maduro. Nadie se dio cuenta de esto hasta el sábado. Guaidó estaba en Bogotá para la tarde, preparándose para la reunión del lunes con el Grupo de Lima. A mí todavía no me gustaba la idea de que Guaidó hubiera cruzado la frontera y se quedara solo vagando por Colombia por algunos días, lo que Maduro utilizó para decir que Guaidó estaba buscando ayuda humanitaria por parte del tradicional adversario de Venezuela. Hablé con Pence, quien se dirigía a Bogotá para representar a los Estados Unidos ante el Grupo de Lima y le insistí en la necesidad de persuadir a Guaidó de regresar a Caracas. Un elemento clave para el triunfo de la oposición hasta ese momento era su cohesión, aun cuando en el pasado siempre estuvo fragmentada. Cada día que Guaidó pasaba fuera del país, aumentaba el riesgo de que Maduro los dividiera de nuevo. Venezuela desapareció del radar mientras estábamos en Hanoi, pero cuando regresé de Vietnam el 1 de marzo era nuevamente prioridad. Guaidó ahora estaba de gira por América Latina, por lo menos estaba considerando entrar de nuevo a Venezuela, ya fuera por tierra o volando directamente a Caracas. Mantuve a Trump informado y él me dijo el sábado 3 de marzo, él, Guaidó, no tiene lo que se necesita. Aléjate de esto un poco, no te comprometas demasiado. En todo caso, Guaidó tomó la iniciativa a pesar de los riesgos de volar a Venezuela esa mañana. Esto demostró la valentía que había demostrado previamente y me liberó enormemente. Imágenes en vivo en internet durante todo el día mostraron el dramático regreso de Guaidó a Caracas, lo que mostraba ser un triunfo. Tras el regreso exitoso de Guaidó, yo estaba preparado para hacer todo lo que pudiésemos para incrementar la presión sobre Maduro, comenzando por imponer sanciones en todo el gobierno y dar más pasos en contra del sector bancario, algo que debimos haber hecho en enero, pero que finalmente pudimos concretar. El 27 de marzo, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, llegó a la Casa Blanca para una reunión con Pence en la Sala Roosevelt, a la que esperábamos que Trump pasara brevemente. Ella estaba acompañada de la esposa y hermana de Marrero y después de fotografías y pronunciamientos para la prensa